Bienvenidos a esta lección 4. Me llamo Alfonso García Figueroa, soy profesor en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y hoy vamos a hablar desde este patio de Covarrubias de una cuestión muy importante para nosotros. Me refiero a la estructura de la norma. Las normas tienen una estructura compleja en la cual intervienen muchos elementos. Para estudiar esta complejidad vamos a fijarnos en la teoría de un filósofo finés llamado Georg von Wright o von Wright. Él nos proporcionó una disección de las normas que va a ser muy importante para nosotros. En ella podemos distinguir básicamente dos partes. Un núcleo normativo configurado por tres elementos: el carácter, el contenido y la condición de las normas, y por otro lado una serie de elementos adicionales que son la autoridad, el sujeto, la ocasión, la promulgación y la sanción de las normas. Vamos con el núcleo. El núcleo de la norma está constituido por tres elementos. Efectos mnemotécnicos, convendría que retuvieran que son tres Cs: el carácter, el contenido y la condición de la norma. Norma cualquiera, por ejemplo, la norma prohibido superar los 120 kilómetros por hora en esta vía, ¿no? Bueno, esta norma tiene, como vengo diciendo, tres elementos en su núcleo. Tiene carácter, tiene contenido y tiene una condición. Comencemos por el carácter. El carácter de una norma, como prohibido conducir a más de 120 km por hora, hace referencia a la modalidad deóntica que califica la acción regulada. Es decir, el carácter de la norma prohibido circular a más de 120 km por hora es prohibido. Este carácter de prohibido es uno entre los tres básicos que puede presentar una norma cualquiera. Las modalidades deónticas básicas son obligatorio, por ejemplo, obligatorio pagar impuestos; prohibido, por ejemplo, prohibido circular a más de 120, o permitido, por ejemplo, permitido fumar. Estos tres functores deónticos básicos son interdefinibles entre sí. Por ejemplo, la prohibición de superar los 120 km por hora es equivalente a la obligación de no superar 120 km por hora o a la no permisión de superar los 120 km por hora. La interdefinibilidad que rige entre los tres operadores deónticos básicos recordaba ya desde tiempos de Leibniz a la interdefinibilidad de los operadores modales de la llamada lógica modal alética, es decir, no de la lógica entre normas, sino de la lógica entre enunciados verdaderos o falsos. Esta lógica modal hace referencia a tres operadores esenciales, que son necesario, imposible y posible. Podemos pensar en algo que sea necesario. Es necesario que un triángulo tenga tres ángulos. Podemos pensar en algo que es imposible. Es imposible que un triángulo no tenga tres ángulos. Y también podemos pensar en cosas que son posibles, de forma que existen mundos en los que tienen lugar y otros en los que no debería por qué. Por ejemplo, que el
el polo magnético esté en el norte es una cuestión empírica y puede que en otros lugares pues no esté en el norte. Por tanto, hay tres elementos, tres operadores modales básicos: necesario, imposible, posible. ¿Por qué guardan una cierta analogía estos tres operadores con los operadores deónticos, obligatorio, prohibido y permitido? Pues porque si lo pensamos bien, afirmar que algo sea obligatorio podría asimilarse a afirmar que en un mundo ideal, donde todas las normas se cumplieran fielmente, obligatorio P, por ejemplo, obligatorio pagar impuestos, se traduciría en un mundo ideal como aquel en el que pagar impuestos es una conducta necesaria. El propio Kant, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, utiliza esta idea para expresar su teoría. En segundo lugar, prohibido P, por ejemplo, prohibido superar los 120 kilómetros por un cierto tipo de vía, podría asimilarse en un mundo ideal a aquel lugar donde fuera imposible que un coche en esas circunstancias y en esas vías superara los 120 kilómetros por hora, donde no jamás lo hiciera. Finalmente, permitido guarda alguna similitud con lo posible, porque podríamos traducir permitido fumar como un mundo ideal en el que a veces la gente fumara y a veces la gente no lo hiciera. Ese sería el reflejo de una norma en el mundo ideal, ¿no? Por tanto, existen cierta interdefinibilidad entre los tres operadores deónticos que en cierta forma guarda similitud con la interdefinibilidad que se aprecia entre otros operadores modales, no en el mundo de las normas ya, sino en el mundo de los enunciados verdaderos o falsos. Guarda, por tanto, una cierta analogía el operador obligatorio con necesario, el operador prohibido con imposible y el operador permitido con posible. En segundo lugar, una norma, como por ejemplo la norma prohibido superar los 100 km por hora, los 120 km por hora, presenta un contenido. El contenido es la acción o la actividad modificada por la modalidad deóntica expresada por el carácter de la norma. Como hemos visto, es la acción o actividad prohibida, permitida u obligatoria. La acción hace referencia a un comportamiento humano que puede ser bien puntual o bien de tracto continuo, puede referirse a una acción concreta o más bien también a una actividad que se prolongue a lo largo del tiempo. Y puede reconducirse a la aparición, la desaparición, la conservación o la falta de aparición de un estado de cosas en el mundo. Por tanto, mediante una acción o una actividad, los seres humanos damos lugar a un cambio en el mundo consistente en la aparición, desaparición, conservación, falta de aparición de un estado de cosas. Y en eso consiste la acción o actividad que conforma el contenido regulado por la norma o al que le imprime carácter la modalidad deóntica correspondiente. Bueno, el contenido de la norma sirve para establecer algunas distinciones entre ellas. Una de ellas, por ejemplo, sería la distinción entre reglas de fin y directrices. Llamaríamos reglas de fin aquellas que establecen un estado de cosas al que debemos tender con nuestras acciones sin definir claramente la acción o la actividad. A veces podemos regular, por tanto,
nuestro comportamiento, no indicando acción o actividad de forma directa, sino más bien indicando un fin al que debemos tender o un fin que debemos alcanzar con independencia de cuáles sean los medios, es decir, las acciones o la actividad para llegar a él. Otra posibilidad alternativa a definir el contenido mediante una acción, mediante una actividad o mediante un fin, consistiría en establecer que debemos alcanzar algún ideal en la mayor medida posible, sin establecer un fin concreto, ni tampoco una actividad o una acción definidas. Desde este punto de vista, podemos establecer, por ejemplo, ciertos derechos como los que se mencionan entre nuestra Constitución, como son, por ejemplo, el derecho a la igualdad o el derecho a la libertad o el derecho al honor, en los cuales no se establece claramente qué acción o actividad es la que se impone a los ciudadanos, tampoco un fin o un objetivo último concreto, sino más bien un ideal al que se debe tender para garantizar nuestros derechos fundamentales, por ejemplo. Dentro del contenido también podemos establecer algunas distinciones importantes. Por ejemplo, el contenido de una norma puede estar constituido ciertamente por acciones, pero también por omisiones. Y eso significa que son relevantes para el derecho no solo nuestras acciones positivas, aquellas que consisten en un hacer, sino también aquellos contenidos que se caracterizan por un no hacer. A veces es muy relevante, no solo lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer cuando tenemos la obligación de hacerlo. Por tanto, una primera distinción importante es la distinción entre las acciones y las omisiones, muy importantes, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal. Recordemos que un delito, una falta, después de todo, es una acción, pero también puede ser una omisión, dolosa o culposa, sancionada, castigada por la ley. Así que nuestro comportamiento relevante puede ser descrito mediante contenidos positivos, pero también negativos, mediante acciones, pero también mediante omisiones. Por otro lado, producto de tal acción o de tal omisión puede dar lugar a resultados y a consecuencias, y esta es una distinción que es muy relevante, especialmente en von Wright, que nos decía que el resultado guarda una relación interna con nuestras acciones, con nuestras intenciones. Cuando, por ejemplo, yo lanzo una piedra con la intención de romper una ventana, el resultado de mi acción consiste en la rotura de la ventana. Aquí en el dibujito podemos ver precisamente cómo un individuo lanza una piedra contra una ventana con esa intención que aparece en ese bocadillo de su pensamiento, ¿no? Y sin embargo, a ese resultado le siguen algunas consecuencias que él no había ni siquiera previsto. Y la gran consecuencia en este caso es que al romper los cristales de la ventana, sin él saberlo, se ha herido gravemente a una persona que se encontraba al otro lado y sobre la que los cristales han caído y han producido una serie de lesiones, ¿no? Aquí lo vemos en la parte inferior del dibujo. Desde esta perspectiva, estamos ante una acción, por supuesto, que tenía como intención romper un cristal, romper una ventana. Por tanto, ese ha sido el resultado de la acción, pero como consecuencia del resultado de esa acción se han producido consecuencias derivadas
que también pueden en su caso bueno, ser de su responsabilidad, por más que el agente no las hubiera pretendido o ni siquiera previsto. Así pues, dentro del contenido de una norma es importante distinguir entre acciones o omisiones, entre resultados y consecuencias. Por tanto, en esta escena contemplamos la acción de un individuo de lanzar una piedra, cuyo resultado ha sido romper una ventana. Ello ha tenido como consecuencia herir gravemente a un individuo que se encontraba al otro lado y probablemente la omisión de un joven que se encuentra por allí cerca y ha visto todo, ha visto las lesiones de esta víctima. Bueno, pues esa acción, esa omisión de auxilio, bueno, podría ser punible en algunos casos. El tercer elemento del núcleo normativo, junto al carácter y el contenido, es la condición. La condición es la circunstancia que debe concurrir para que la norma despliegue sus efectos. Esta condición la existencia de una condición determina una distinción importante en las normas, entre normas hipotéticas y normas categóricas. Son normas categóricas aquellas que carecen de condición de aplicación, mientras que son normas hipotéticas aquellas que introducen condiciones. Por supuesto, la condición de aplicación no puede identificarse con presupuestos necesarios del propio contenido de la norma. Es decir, de la norma cierra la puerta, no puede considerarse condición propiamente dicho que la puerta esté abierta. Se trata de una condición que forma parte necesaria, se supone el propio contenido de la norma. Las condiciones deben tener un carácter exterior, por tanto, al contenido esencial de la norma para ser consideradas tales. Y desde este punto de vista es desde el que nos podemos distinguir entre normas hipotéticas y normas categóricas. Por ejemplo, es una distinción que fue muy importante para Kant. Él consideraba que las normas morales son intrínsecamente categóricas porque no pueden estar condicionadas por circunstancias del mundo. Él decía, pereat mundus, fiat justitia pereat mundus, es decir, hágase la justicia y que perezca el mundo, es decir, ninguna condición empírica del mundo puede condicionar nuestros deberes, que deben ser, por tanto, cumplidos sin condiciones, incondicionalmente. Por tanto, los mandatos morales son para Kant categóricos en este sentido. Por oposición, quizás, a esta concepción de la moralidad, se ha entendido, en cambio, que el derecho está constituido esencialmente por mandatos, por normas hipotéticas, es decir, normas que incorporan condiciones. E incluso se ha llegado a decir, así lo hace Riccardo Guastini, que las normas jurídicas tienen una vocación hipotética. Esta vocación hipotética tiene que ver con la centralidad de los aplicadores del derecho, de los jueces. E incluso hubo quien, ya lo hemos visto con anterioridad, pensó como Kelsen que en realidad las normas están dirigidas a los jueces, no a los ciudadanos, y desde ese punto de vista son los jueces quienes aplican unas determinadas normas respaldadas por sanciones a los ciudadanos, pero son los jueces los verdaderos destinatarios que deben verificar si se dan las condiciones para aplicar o no los efectos de la norma. Desde este punto de vista,
el carácter hipotético de las normas jurídicas está vinculado a una determinada concepción de las normas jurídicas como normas imperativas. He aquí un ejemplo de norma con una condición que les ruego cumplan muy seriamente. Es un spot publicitario de la Dirección General de Tráfico desde hace muchos años, la verdad. Y bueno, creo que vale la pena que lo recordemos. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Existen, además de las 3Ds del núcleo normativo, carácter, contenido y condición, otros 5 elementos que son importantes, son muy relevantes en las normas. Les propongo aquí otra regla mnemotécnica para recordarlos. Pueden recordarse de estos sapos alrededor de las 3Cs. Sapos que se corresponden con una S de sujeto normativo, una A de autoridad, una P de promulgación, una O de ocasión y una S de sanción. Vamos a por la autoridad. La autoridad es la fuente de la que emana la norma. Se trata de la persona, bien, por decirlo de forma más adecuada, del órgano del que emana la norma. Y la calidad de la autoridad normativa determina, en cierta forma, la calidad de la norma. Podemos hablar desde el punto de vista de esta autoridad, por un lado, de normas personales o impersonales. Digamos que estamos ante una norma personal cuando reconocemos la identidad del agente normativo que ha dictado la norma. Bien pueden ser normas impersonales cuando tal autoridad pues, no presenta un carácter individualizado. En principio, el derecho se expresa mediante normas impersonales que no aluden a un sujeto concreto, sino más bien a órganos a través de los cuales se expresan las normas. En segundo lugar, otra distinción importante cuando hablamos de autoridad es la distinción entre normas autónomas y heterónomas, y es una distinción que surge de su conexión con otro elemento de la norma, el del sujeto normativo. La autoridad de la norma es la fuente de la que emana la norma. El sujeto normativo es, en cambio, su destinatario. Cuando autoridad normativa y sujeto normativo coinciden, entonces nos hallamos ante una norma autónoma, es decir, una norma en la cual la autoridad normativa se somete a sí misma al dictado de la norma emitida por ella. Desde este punto de vista, las normas autónomas, quizás las normas morales pudieran ser concebidas esencialmente como normas autónomas, así lo sostendría Kant, por ejemplo, se opondrían a las normas heterónomas, que son aquellas en las que la autoridad normativa es distinta del sujeto normativo. La autoridad que dicta la norma es distinta del destinatario de la propia norma. Por tanto, junto a la autoridad tenemos sujeto normativo, que es el destinatario de la obligación, la prohibición o la permisión que dicta la autoridad normativa. Y aquí cabe distinguir entre prescripciones de carácter general y de carácter particular. A veces la norma se dicta pensando en un destinatario muy general
incluso a veces muy abstracto, y en otras se dictan normas dirigidas a individuos concretos, a particulares. La ilustración, la racionalización del derecho tiende a que los destinatarios de las normas tienden a ser muy generales y lo más abstractos posibles para evitar arbitrariedades que suelen concurrir cuando las normas tienen destinatarios, es decir, sujetos normativos particulares y claramente identificables. Otro elemento muy importante, hablando de la estructura de las normas, es la ocasión, es decir, la ocasión de aplicación relativa al espacio, a las coordenadas espaciotemporales en los que se ubica la aplicación de la norma. Y bueno, es lo que determina en definitiva la vigencia de la norma. ¿Sobre qué territorio, sobre qué espacio tiene vigencia la norma? ¿Durante qué tiempo tiene vigencia la norma? Bueno, estas son dos condiciones muy importantes, naturalmente, cuando hablamos de normas jurídicas. Las normas no pueden tener una ocasión universal e intemporal, en principio, aun cuando, como sabemos, hay una doctrina que pensó que sí son posibles tales normas, y son las normas del derecho natural. La promulgación consiste en el conjunto de actos que dan lugar a la manifestación externa de la norma. Se trata de la formulación de la norma y que puede estar sometido a ciertas formalidades para que dé lugar a su vigencia. Y finalmente, la sanción es un elemento muy importante de las normas. Se trata del castigo, la pena, se trata de la amenaza que pende de las normas para asegurar su cumplimiento. Para algunos autores, como por ejemplo Kelsen, la sanción era un elemento absolutamente esencial de las normas, hasta el punto de que una norma jurídica sin sanción simplemente no tenía sentido. La sanción es una parte esencial de las normas y cuando Kelsen debe afrontar la objeción de que existen normas que no presentan propiamente una sanción, bien porque sean definiciones y no propiamente normas, bien porque se trate de normas que pudieran no tener asociadas la amenaza de una sanción, él tiende a responder que en realidad nos encontramos ante la ilusión, ante una ilusión de norma, que en realidad nos encontramos ante el fragmento de una verdadera norma a la que se encuentra esta norma ilusoria vinculada y que propiamente sí contiene una sanción. En el planteamiento de Kelsen, las normas, por tanto, imponen sanciones, están dirigidas a los jueces que deben verificar las condiciones de aplicación de la norma y de su correspondiente sanción y por lo tanto en ese sentido tiene una estructura estrictamente, esencialmente hipotética. En este capítulo hemos visto cómo la norma puede ser diseccionada y podemos distinguir en ella muchos elementos de carácter más o menos necesario. Por un lado nos encontramos con un núcleo formado por nuestras tres Cs, carácter, contenido y condición, es decir, modalidad deóntica, acción o actividad regulada y circunstancias que deben concurrir para su aplicación. Y junto a este núcleo normativo hemos visto que existen 5 elementos adicionales que son relevantes a la hora de distinguir los tipos de normas que existen. Tenemos por un lado el sujeto normativo, por otro la autoridad, en tercer lugar la
promulgación, la ocasión y la sanción. Gracias por su atención, como siempre, y nos vemos pronto.